Cuando era niño, mi papá y su amigo me llevaban a cortar leña en lo profundo de la naturaleza de Montana. El amigo de mi papá, el tío Hernán, manejaba esta camioneta antigua y destartalada por la que literalmente podías ver a través de los pisos. Los pasos de rueda estaban completamente oxidados. El escape estaba roído y sonaba como el demonio. Era un ícono de la vida en un parque de casas rodantes, casi estereotípico para el lugar y la época en la que vivíamos. Mi papá y Hernán me llevaban no solo para mi beneficio, sino con la excusa de hacerme un hombre. La verdadera razón era que querían tener manos jóvenes, capaces y sobrias en el lugar para hacer la mayor parte del trabajo pesado. Cuando era muy joven, creo que tenía 9 años hasta alrededor de los 13, yo era el encargado de cargar los troncos. Mi papá y Hernán se movían por la zona rompiendo todo con sus sierras y hachas, y yo lo apilaba todo y lo llevaba de regreso a la camioneta. Esto aseguraba que los adultos pudieran seguir moviéndose, seguir cortando troncos y seguir bebiendo cerveza, sin tener que levantar un dedo para cargar la camioneta. Cuando crecí, no solo era un resistente cargador de troncos, sino que también tenía que manejar. Para cuando podía ver por encima del volante, mi papá y el tío Hernán aprovechaban al máximo y realmente se ponían a beber. Esto fue en los años 80, en medio de la nada en Montana. Así que mientras el conductor no estuviera borracho, a los oficiales locales no les importaba si tenía licencia o no. Sabían que una opción era mejor que la otra, así que tuve más responsabilidades por ello. Aunque no me importaba mucho, manejar la camioneta y manejar motosierra se sentía bastante genial para mi yo adolescente. Hubo un viaje en particular en el que todo parecía salir mal. Nubes de tormenta aparecieron cuando no había pronóstico de lluvia, y luego la camioneta comenzó a fallar. Al principio se sacudía en el pueblo, y luego nos dimos cuenta de que la transmisión estaba completamente arruinada. Podías cambiar entre las marchas normales, pero reducir la velocidad era realmente difícil. Meterla en reversa era casi imposible, simplemente no entraba. Así que estábamos atrapados en una vieja camioneta destartalada que solo podía avanzar a ciertas velocidades. Estábamos pidiendo problemas y nos encontraríamos con muchos ese día. Todo iba como de costumbre. Los tres estábamos repartidos a unos 3 metros de distancia, cada uno con una motosierra cortando todo a la vista. Yo no era tan rápido como los mayores, así que, sumando el hecho de que tenía que apilar todo, me retrasé bastante rápido. Estábamos trabajando en una ladera que se inclinaba suavemente hacia arriba a mi derecha y luego hacia abajo a mi izquierda. Este era mi tipo de terreno menos favorito, salvo una cuesta empinada. Supongo que porque la gravedad trabajaba en mi contra. Cualquier cosa que se me escapara rodaba cuesta abajo hasta que tenía que ir a buscarla. Mi papá y el tío Hernán desaparecieron más adelante, entre la maleza y luego por la colina. Aún podía escuchar sus motosierras rugiendo a través de todo tipo de árboles caídos, así que era fácil mantenernos localizados. Además, las motosierras servían como una buena seguridad. Eran tan ruidosas que ningún depredador querría acercarse a menos de medio kilómetro de nosotros. Y si lo hacían, bueno, éramos 3 tipos con motosierras, no estábamos muy preocupados porque los animales nos tomaran por sorpresa. Me encontré con un roble absolutamente enorme tirado entre algunos pinos que aún estaban en pie. Era el tipo de tronco que requeriría más de un viaje con la camioneta, así que simplemente me puse a trabajar, convirtiendo las ramas exteriores en buenos troncos antes de poner mi motosierra en el tronco. Era un árbol grande, retorcido y nudoso, así que sabía que iba a convertir mis manos en pudín al pasar la sierra por él. Aún así, comencé a cortar el tronco en rodajas. Había algunos nudos más adelante, pero estaba en piloto automático en ese punto, solo tratando de terminar con el mínimo desgaste en mis brazos. Coloqué la hoja entre un par de nudos, apreté el gatillo y dejé que el serrín llenara el aire a mi alrededor. Podía sentir algo de podredumbre en la madera, espacios vacíos por donde la hoja pasaba mucho más rápido. Después de que la sierra atravesó, levanté el pie y pateé la rodaja para separarla del resto del árbol y poder echarle un mejor vistazo. Este fue el peor error de mi vida, ya que cuando me agaché para investigar la podredumbre, todo un enjambre de murciélagos salió chillando del hueco. Comenzaron a golpearme las piernas, se metieron dentro de mi camisa de franela e incluso se enredaron en mi cabello. Era algo sacado de una película,
y de una de terror además. Me congelé de inmediato y si los murciélagos hubieran pasado más rápido probablemente habría estado bien, pero estaba rodeado, y mientras sentía que me estaba ahogando en alas y pelaje por todas partes, el pánico se apoderó de mí. Comencé a tambalearme hacia atrás, la colina inclinándose hacia abajo, así que, mientras me movía hacia atrás, comencé a caer. Mientras caía mi mano trató de encontrar algo a lo que agarrarse, y lo único al alcance era el mango de mi motosierra. Apreté el gatillo, puse la cadena en movimiento y luego pasé toda la sierra por mi pantorrilla derecha. Fue el peor dolor que he sentido en mi vida, verdaderamente cegador, mientras sentía cómo los dientes atravesaban mi piel, luego la grasa y finalmente el músculo. La sangre brotó como si hubiera roto una boca de incendios, literalmente saliendo a chorros por mi pierna y salpicando por el aire como un pequeño sistema de riego. Estaba saliendo por varios lugares, así que diferentes corrientes iban en diferentes direcciones. Me imaginé mis venas y arterias destrozadas, así que pensé que no había forma de detener la sangre. Me desplomé entre los matorrales y me quedé ahí un minuto, dejando que el shock me invadiera. Las cosas estaban mal, pero aún no podía decir cuán grave era el daño. ¿Me había roto algo en la caída? Se sentía así y mi pierna era un desastre. Me revisé por mordeduras y murciélagos, asegurándome de que todos se hubieran ido. Luego revisé mis dedos, mis brazos. Mi codo estaba muy golpeado, pero no podía decir si estaba roto o no. Estaba tan mal que no podía usarlo para levantarme. La motosierra estaba detrás de mí, acelerando duro, la cadena a solo unos centímetros de mi cadera. Alcancé el interruptor de apagado y luego usé mi pierna buena para empujarla a una distancia segura. Intenté de nuevo levantarme usando mi brazo lastimado, pero estaba completamente inútil. Los matorrales me habían atrapado de tal manera que era casi como si me anclaran al suelo. Así que entre mi pierna y brazo malos, no iba a ir a ninguna parte. La única opción era esperar a que mi papá o Hernán volvieran y me encontraran. Esto tomó mucho más tiempo del que estaba preparado. Sentí que había pasado una hora. Ni siquiera podía oír sus motosierras más. Supuse que estaban bebiendo y esperando que yo los alcanzara. Comencé a gritar a través de los árboles pidiendo ayuda, diciendo que estaba herido. Ningún grito de vuelta. Era media mañana a estas alturas. Bueno, no estaba preocupado por pasar la noche ni nada por el estilo, pero sí estaba consciente de cuánta sangre estaba perdiendo. Pasó más tiempo, no podría decirte cuánto exactamente. Llegó el mediodía y seguía solo, perdiendo temperatura corporal ahora y comenzando a oler mi propia herida. Estaba empezando a pensar en la muerte cuando escuché a mi papá llamándome, y rápidamente grité de vuelta tratando de guiarlos cuesta arriba hasta donde estaba. Podía verlos a través de los árboles, tal vez a unos 400 metros de distancia. Seguí gritando y sacudiendo ramas cercanas para mostrarles exactamente dónde estaba. Mi papá finalmente me ubicó y comenzó a subir la colina a trompicones. Cuando vio lo que había pasado, su cara se puso blanca como el papel y casi se desploma. Comenzó a gritarle a Hernán para que subiera y me ayudaran a cargarme de vuelta a la camioneta. El viejo no era tan ágil como mi papá, además de que estaba completamente borracho, así que realmente tuvo que luchar cada paso de la colina. Finalmente, sin embargo, llegó hasta mí y se dio cuenta de lo grave que era. Entre los dos cargaron las 3 motosierras, el resto del equipo y a mi yo de 14 años, a través de ese bosque de regreso a donde habíamos estacionado. Aquí es donde tuvimos que tomar decisiones difíciles. Debido a dónde estaba mi herida, no podía doblar la pierna, así que subirme a la cabina no era una opción. Iba a tener que viajar en la parte trasera de la camioneta, y alguien tendría que quedarse conmigo para evitar que me deslizara demasiado. Mi papá había sido médico en el ejército cuando era joven, así que eligió quedarse en la parte trasera conmigo y tratar mi pierna tanto como pudiera. Eso dejaba a Hernán a cargo del volante. Como mencioné antes, Hernán estaba borracho. El tío Hernán estaba borracho todo el tiempo que lo conocí, literalmente desde que se levantaba hasta que se acostaba, bebiendo a todas horas. Dejarlo manejar por un camino empinado de montaña, a través del bosque y de vuelta al pueblo, era más peligroso de lo que sonaba. La única ventaja que Hernán tenía era que había pasado los últimos 60 años viviendo en esas zonas rurales de Montana. Conocía cada camino, cada curva peligrosa como la palma de su mano. No solo los caminos, sino el terreno y todos los cambios en el medio. Podía caminar de un pueblo a otro sin desviarse ni un paso,
Su sentido de la dirección era realmente increíble. Mi papá me acomodó en la parte trasera de la camioneta, cerca de la ventana trasera, justo detrás del asiento del pasajero. Me cortó los pantalones e hizo lo que pudo por mi pierna. La elevó, la envolvió con un paño limpio y luego aplicó presión. No teníamos un botiquín de primeros auxilios completo ni nada, así que lo que pudo hacer fue bastante limitado. Mientras tanto, Hernán hizo lo mejor que pudo para poner la camioneta en marcha, dando vueltas hasta que logró dar la vuelta y ponerse en el camino correcto hacia casa. Recordemos que no teníamos reversa, así que teníamos que ser cuidadosos al estacionar. Y así partimos navegando con esa vieja chatarra a través de todo tipo de barro, lodo y baches. Esta salida a cortar leña fue en otoño, y en Montana, el otoño puede ser bastante frío. Estar en la parte trasera de esa camioneta sin abrigo hizo que comenzara a temblar al poco tiempo de haber iniciado el trayecto. Mi papá hizo lo que pudo para abrigarme, pero con la herida, mi cuerpo estaba agotado. Necesitaba estar adentro y recibir tratamiento. Cada bache me hacía gritar de dolor y provocaba que la sangre empezara a salir a chorros de nuevo por toda la oxidada parte trasera de la camioneta. Cuando la sangre comenzó a acumularse tanto que estaba llenando los surcos del piso de la caja, mi papá se puso a trabajar de nuevo, esta vez con más éxito. Lo que fuera que hizo, detuvo la hemorragia de manera mucho más efectiva. Dolía como el demonio, pero había tapado mi pierna por el momento, siempre y cuando no me moviera demasiado. Parecía que todo estaba yendo bien por un momento, hasta que de repente la camioneta se desvió del camino. Estábamos pasando por una zanja, inclinados de forma peligrosa, con ramas arañándonos la cara. Los golpes se convirtieron en saltos. Cada piedra y bache nos hacía literalmente volar por los aires. Hernán recuperó el control y siguió bajando por la montaña a toda velocidad. Ese era otro problema con el tío Hernán. La camioneta era suya, pero rara vez la manejaba. El viejo bebía tanto alcohol que a veces se quedaba dormido, incluso si estaba al volante. Probablemente había una explicación médica para esto, porque literalmente se quedaba dormido sin previo aviso. Podías estar hablando con él a plena luz del día, y de repente, cerraba los ojos y comenzaba a roncar, ahí mismo, frente a ti, incluso estando de pie. Era algo hilarante, siempre un espectáculo. Dicho esto, era un peligro en la carretera. Cualquiera que fuera amigo de Hernán sabía que manejar con él era una locura. O eras tú quien debía conducir, o tenías que estar lo suficientemente alerta como para sacudirlo y despertarlo en cuanto se quedara dormido. Esa se convirtió en nuestra nueva prioridad, incluso por encima del corte fatal en mi pierna. Si chocábamos la camioneta, todos moriríamos, no solo yo. Me acomodé de tal forma que tenía ambos codos colgando fuera de la caja, un poco encajado en mi lugar, pero también con la palma de mi mano izquierda lista para golpear la ventana del lado del conductor si se quedaba dormido de nuevo. Mi papá estaba junto a mis piernas tratando de mantenerlas quietas, pero también atento para abalanzarse contra el vidrio en cuanto el tío Hernán cerrara los ojos otra vez. La situación era extremadamente tensa, tanto que hacía que el dolor de mi pierna pasara a un segundo plano. Avanzamos un par de kilómetros más, lo cual, en un camino de montaña cuesta abajo, lleva mucho más tiempo que en la ciudad o en el pueblo. El tío Hernán se quedó dormido otra vez, y esta vez completamente con la cabeza caída hacia adelante, el mentón sobre el pecho, roncando y todo. Lo vimos de inmediato y empezamos a golpear el vidrio. Afortunadamente, funcionó y lo despertó tan rápido que ni siquiera sabía dónde estaba. Agitó la mano como si hubiera tráfico en sentido contrario o algo así. Tuve que reírme. Algunas cosas simplemente nunca cambian, sin importar la situación. Después de 2 veces más, estábamos casi al pie de la montaña. Era solo un trayecto de unos 16 kilómetros, pero cuando vas de un lado a otro a unos 24 kilómetros por hora, toma un tiempo. Quedaba una última gran curva antes de que el camino se enderezara y empezara a descender hacia las tierras planas que nos llevarían de vuelta al pueblo. Había algunas pequeñas comunidades entre nosotros y el hospital, pero nada que pudiera coserme la herida. Al llegar a esa última curva, Hernán se quedó dormido y no se despertó cuando golpeamos el vidrio. La camioneta comenzó a tomar la curva de manera demasiado amplia, ganando impulso. Era obvio que íbamos a volcar, en cualquier segundo. La rueda trasera ya parecía que quería levantarse del suelo y hacer que toda la camioneta se volteara.
Observé con total incredulidad cómo mi papá abrió la pequeña ventana deslizante de la parte trasera de la camioneta, se lanzó a través de la abertura y tomó el control del volante lo suficiente como para enderezarla. Sus piernas estaban pateando en el aire por encima de mí, como en una especie de secuencia de sueño loco. Cuando Hernán se despertó esta vez, estaba furioso por alguna razón. «¿Qué diablos estás haciendo, Dale?», gritó. «Te quedaste dormido otra vez, viejo imbécil. Casi vuelcas la camioneta. Pisa los frenos y déjame manejar antes de que nos mates a todos», le gritó mi papá. Eso pareció devolverlo a la realidad. Guiando la camioneta hasta detenerla justo antes de que el camino se enderezara, mi papá se puso al volante y Hernán se deslizó al asiento del pasajero. Hice lo mejor que pude para sujetarme bien, porque sabía que lo que nos esperaba sería un vuelo loco hacia el hospital. Y así fue, al menos al principio. Apareció un pequeño poblado, con unas pocas casas, una gasolinera y un bar. Cuando mi papá disminuyó la velocidad y empezó a bajar la ventana, me incliné para ver qué pasaba. Me dio una rápida y dura mirada. «¿Cómo está tu pierna?», preguntó. Miré mi pierna antes de responder. «No está sangrando, pero duele bastante», le dije. Él asintió. «¿Quieres tomarte una cerveza antes de ir al hospital?». «Wow». Si pensé que manejar y usar motosierras era genial, esto era un nuevo pináculo de la palabra genial. ¿Detenerse a tomar una cerveza con mi herida de guerra? Por supuesto que dije que sí, y mi papá dirigió la camioneta hacia un pequeño lugar llamado Crazy Woman's, o algo por el estilo. Hasta el día de hoy, es uno de los bares más pequeños que he visto. Adentro, estaba oscuro, sucio y el barman estaba cubierto de pelos de gato. Nos sentamos en la barra y Hernán pidió 3 cervezas, a lo que el barman accedió, aunque me miró con curiosidad cuando puso la botella frente a mí. De inmediato empezó a hacer preguntas, diciendo que no parecía tener la edad suficiente para beber. Esto era claramente una trampa de algún tipo. Mi papá aclaró la situación rápidamente. Asintió hacia mi pierna, que rápidamente mostré a través de mis jeans rasgados, mientras mi papá le explicaba mi herida espantosa. El barman se iluminó, completamente asombrado de que nos hubiéramos tomado el tiempo para tomarnos una cerveza. Tan asombrado, que no nos cobró la ronda, nos deseó suerte y esperó que no tuvieran que amputar mi pierna. Mi papá, Hernán y yo le dimos las gracias. Nos subimos a la camioneta y nos lanzamos hacia el siguiente pueblo. Terminamos parando en 3 bares más antes de llegar al hospital. Simplemente era un truco demasiado bueno para no aprovecharlo. Nadie se preocuparía una vez que me cosieran. Pero justo en ese momento, con la herida abierta, me gané al menos 3 cervezas. Ni siquiera tenía la edad suficiente para beber, pero mi herida era toda la identificación que necesitaba. Era una época un poco diferente. Finalmente, cuando llegamos al hospital, me cosieron en un santiamén. Resultó ser una herida bastante superficial. Pasé por mucha grasa y mi papá hizo un excelente trabajo tratando la herida con lo que tenía. Afortunadamente no perdí la pierna. Solo dañé un poco mi hígado, pero puedo decir que sobreviví. Viví en 2 mundos durante mis años como joven delincuente. No me molesté en terminar la preparatoria. Pasé directamente a trabajar en la calle, lo cual es solo una verdad a medias. Yo era un fiestero que solo trabajaba como criminal a tiempo parcial. Me juntaba con pequeños grupos de amigos de toda la vida, y todos ellos estaban involucrados en diferentes aspectos de la actividad delictiva, desde robos, extorsiones, y hasta trabajar como pasadores en la frontera o coyotes. Para los que no lo saben, algunos de estos tipos podían ir hasta la frontera y recibir $5,000 por cada persona que lograban pasar, legalmente o no. El trabajo siempre variaba, pero siempre pagaba en fajos de billetes. Bueno, después de algunos años en la vida de la calle, me encontré viviendo muy cerca de realmente terminar en ella. Resulta que no éramos criminales particularmente talentosos. Ganábamos lo suficiente para mantenernos alimentados, drogados y de fiesta, pero solo unos pocos teníamos un lugar donde quedarnos. Rafael tenía un apartamento en un barrio peligroso en el sur de la ciudad, y Juan rentaba una casita destartalada no muy lejos de allí. El resto de nosotros o nos quedábamos con ellos o con otros amigos, o con las chicas con las que estábamos saliendo en ese momento. Para este punto, la mitad de nosotros estábamos en libertad condicional o evadiendo órdenes de arresto, así que solo tratábamos de mantenernos fuera del radar.
En cuanto al trabajo, la mayoría de lo que hacíamos era traficar drogas. Teníamos un circuito bien organizado en nuestro vecindario. Teníamos suficiente gente para mantenernos abastecidos y asegurados. Nadie vendía nada sin darnos una parte entre una calle y otra. Así era como funcionaba. En ese punto de mi vida, pensé que estaba en mi punto más bajo. Poco sabía que en solo 1 o 2 años después de este incidente, la mitad de mis amigos estarían muertos o en prisión, y yo estaría viviendo en la calle, esquivando gente que también intentaba matarme. No se sintió rápido mientras sucedía, pero al mirar hacia atrás fue casi de la noche a la mañana. Es como la vieja metáfora de la rana en el agua hirviendo. Nunca salta cuando el agua se calienta poco a poco. Yo era la rana en la olla, y no podía darme cuenta de que el agua a mi alrededor ya estaba a punto de hervir. En fin, vivía entre 2 apartamentos con 2 chicas diferentes con las que estaba saliendo. Ellas no sabían la una de la otra. Este era un pequeño esquema personal que estaba llevando a cabo, ya que no tenía ningún interés en una relación a largo plazo con ninguna de ellas. Esto solo hacía que tuviera un lugar seguro donde dormir, dinero en el bolsillo y comida al llegar a casa. Salir con estas mujeres era mi versión de una casa segura. Júzguenme si quieren, pero cumplía su propósito y todos estaban contentos. Una noche estábamos todos reunidos en el apartamento de Rafael, como solíamos hacer. Estaba en el 3.º o 4.º piso, así que tenía una buena vista del vecindario, y nos hacía sentir como la realeza del inframundo, para ser honesto. El lugar era un basurero. Paredes manchadas, agujeros en los paneles de yeso, pisos sucios, alfombras quemadas, el paquete completo. Era una mezcla entre una casa de crack y una fraternidad. Era nuestro cuartel general, el lugar para las fiestas y donde nos reuníamos cuando no queríamos hacer nada de eso. Una noche estábamos contando dinero y hablando de negocios, pero todo seguía saliendo corto. Nuestro promedio semanal era normalmente el doble de lo que teníamos a la mano, así que sabíamos que algo andaba mal. Fue entonces cuando, de pasada, nuestro amigo Moose mencionó que vio a alguien vendiendo en nuestro territorio. No hizo nada al respecto, ya que Moose era uno de los que estaba en libertad condicional, así que solo siguió al tipo hasta su casa y consiguió un visual del lugar. Parecía un apartamento bastante promedio, sin decoración exterior, excepto por una silla para fumar. Todos tomamos gran interés en esto y algunos de nosotros nos subimos al auto de Rafael para ir a inspeccionar el lugar. Otros se calzaron los zapatos para hacer una caminata por allí. El resto de nosotros nos quedamos en el apartamento, listos para salir en caso de que hubiera problemas. Moose se quedó atrás y yo también. Nos contó lo que ya había visto mientras vigilaba el lugar durante un par de horas la noche que lo encontró. Dijo que había tráfico promedio. Algunas personas entraban y salían cada hora. Era bastante obvio que algún tipo de venta estaba ocurriendo. Otros llegaban y se quedaban un poco más, y luego eventualmente se iban. A veces gente al azar salía del lugar, personas que nunca vio entrar, lo que le dijo que había algún tipo de grupo dentro, más que solo vendedores. Un par de horas después tuvimos nuestra respuesta. Los que iban a pie llegaron primero. Luego Rafael entró corriendo con el auto estacionado atrás para no dejarlo en la calle, y subió rápidamente al apartamento. Nuestros compañeros a pie ya nos habían informado un poco. Hicieron una pequeña vigilancia del apartamento, y cuando estuvieron seguros de que se estaban haciendo ventas, un pequeño grupo se acercó a la puerta y llamó. Fingieron estar buscando una compra. La gente del apartamento los dejó entrar, momento en el cual nuestro equipo se endureció. Algunos incluso sacaron armas. Desbloquearon la puerta detrás de ellos y dejaron entrar a más de nuestro grupo, quienes saquearon el lugar. Todos huyeron después, pero antes de irse dieron una advertencia. Este era territorio reclamado y nadie debía pisarnos. Que encontraran otro lugar para hacer negocios. Con eso, todos se retiraron a casa de Rafael, con cuidado de no ser seguidos. Lo que trajeron de vuelta tenía un valor de calle de $25,000. Estoy hablando de kilos y kilos de marihuana, onzas de cocaína y montones de todo tipo de píldoras. Era el tipo de golpe de suerte que estábamos buscando, y era entre pandillas, así que no era algo que nuestros oficiales de libertad condicional fueran a escuchar. Robar a un vendedor no es como asaltar un almacén o mini mercado. Las represalias se resuelven entre la gente y las leyes que ellos mismos deciden. Bueno, en los siguientes 8 meses nuestro grupo se desmoronó por completo.
Muchos de nosotros fuimos atrapados en una redada en casa de Juan. Otros fueron arrestados en las esquinas y callejones haciendo tratos. Los que no fueron atrapados por la ley acabaron siendo golpeados o, peor aún, todo a manos de lo que suponíamos era la otra pandilla a la que robamos. Se decía que el tipo al que le robamos no era solo un pequeño grupo callejero como el nuestro, sino una extensión de una pandilla real en el valle. Estaban llegando a probar las aguas en Tucson, ya que tenían afiliaciones con asociados del cartel. Eso significaba que estos tipos no eran para tomar a la ligera, pero no teníamos forma de saberlo. Fuimos demasiado rápidos en disparar, y después de la noche en que Rafael y los chicos los robaron, sellamos nuestro destino. Hicieron una llamada, y los jefes del cartel ya nos tenían en la mira. Todo se volvió peligroso muy rápido. Nos dimos cuenta de que no había lugar seguro. Incluso una de las chicas con las que estaba saliendo se dio cuenta de que las cosas se estaban poniendo feas y me echó. No podía culparla, pero carajo, me enfureció. La gente estaba siendo encarcelada o asesinada y me cierras la puerta. Sin piedad, pero lo entiendo. Para el final de esos 8 meses quedábamos pocos. Bajamos de 20 a solo 5 o 6. Era difícil saberlo porque más de nosotros desaparecían cada día, saliendo de la ciudad o al menos del vecindario antes de que las cosas empeoraran. Se sentía como temporada de caza, y nosotros éramos la única presa. Ya no podíamos vender drogas, nadie quería hacer negocios con nosotros de ningún tipo. Podíamos conseguir pequeñas cosas aquí y allá, pero las grandes transacciones, olvídalo. No había forma de salir adelante. Definitivamente no había trabajo para nosotros. Era como si nos buscaran. Así que contratar a uno de nosotros sería como ponerse un blanco en la espalda. Solo seguíamos escondidos. De vez en cuando nos reuníamos en el apartamento de Rafael, bebíamos y simplemente charlábamos. Comparábamos notas sobre lo que habíamos oído, lo que pasaba en el barrio, y hacíamos una especie de consejo general. Era un verdadero milagro que ese lugar nunca fuera allanado. De alguna manera lo mantuvimos en secreto todo el tiempo. Había una pequeña victoria en eso, incluso si perdimos todo lo demás. Los chicos que quedaban estaban desesperados. La mayoría de nosotros teníamos trabajos incluso durante nuestra racha criminal, aunque fuera algo tan simple como atender la caja en una gasolinera. Ahora, eso era todo lo que teníamos, y aún así, ninguno de nosotros quería trabajar en algún lugar local por miedo a ser reconocidos. Necesitábamos más para satisfacer nuestros hábitos, ni hablar de cubrir los gastos. Algunos de los chicos hablaban de volver a vender drogas, tal vez en otra parte de la ciudad, pero otros hablaban de acciones más drásticas: allanamientos, robos, asaltos a cajeros automáticos, saquear una casa de drogas como cuando empezamos esta espiral descendente, cualquier cosa para conseguir algo de dinero y salir un poco adelante. Pero eso estaba fuera de las reglas y lo sabíamos. El acuerdo era mantener un perfil bajo un poco más de tiempo y luego comenzar a aparecer individualmente. Sería más fácil integrarse en algún lugar si no estabas con la pandilla ni trabajando con el equipo anterior. Desprenderse de la reputación nos ayudaría a largo plazo. No estoy seguro de si eso alguna vez llegó a concretarse. Exactamente una semana después, se suponía que debía ir a casa de Rafael a pasar el rato. Estaba con la chica con la que todavía estaba saliendo. Ella y yo nos habíamos vuelto más serios porque la otra chica me había dejado. Pasábamos más tiempo juntos, nos volvimos más íntimos. Pronto, estaba pasando mucho más tiempo con ella de lo que nunca había hecho antes. Era agradable tener más que solo una relación física, poder pasar tiempo juntos, compartir comidas, ver películas, todo eso. Era perfecto para mantener un perfil bajo. Podía quedarme en casa todos los días y disfrutar haciéndolo. Bueno, esa noche me retrasé un poco para llegar a casa de Rafael, pero solo unos 15 minutos. Caminaba hacia allí, y mientras salía de la casa y me dirigía hacia el lugar de Rafael, empecé a escuchar sirenas aquí y allá. No sé por qué, pero me dieron una sensación extraña. Todas se dirigían en la dirección del apartamento de Rafael. Continué caminando en esa dirección, convencido de que era solo una coincidencia, pero cuando llegué, su complejo estaba completamente acordonado. La cuadra estaba infestada de policías, detectives, equipos tácticos fuertemente armados, incluso perros patrullando la acera. Era como una mini zona de guerra. Llamé a Rafael desde mi celular, pero no hubo respuesta. Ahora tenía que ver por mí mismo qué demonios estaba pasando. Caminé hacia la parte trasera del edificio,
donde había una puerta de metal sencilla que daba acceso al interior del complejo. Estaba medio bloqueada por unos arbustos en el exterior. Algún genio también había pintado solo empleados, con una plantilla en ambos lados de la puerta, lo que le daba un aire semioficial. Nadie la usaba realmente. De hecho, hubo una vez en que la policía estaba allanando el edificio, y logramos sacar a algunos amigos por esa puerta. Era un pequeño secreto conocido por los inquilinos de mucho tiempo. Entré, pero no llegué ni a la escalera antes de que unos policías me detuvieran. No sacaron sus armas ni nada, pero estaban serios, muy serios, sobre cómo demonios había entrado. Les conté sobre la puerta y les revelé el secreto de salida de toda la vida. Les expliqué que estaba allí para visitar a mi amigo, y que él no respondía a su teléfono. Les dije que llegaba tarde y tenía un mal presentimiento sobre lo que estaba ocurriendo. Preguntaron en qué unidad vivía Rafael y les di el número. Ambos sacudieron la cabeza y dijeron: «Lo siento, estamos aquí por él». Estaba devastado, pero no sorprendido. Como dije, desde el momento en que escuché esas sirenas, tuve una mala sensación. Ahora tenía la confirmación. Ambos policías dijeron algo extraño, luego agregaron: «Oye, ya que conoces al tipo, ¿por qué no nos das una declaración para que tengamos un punto de partida? Realmente ayudaría a la investigación, tal vez conseguir justicia para tu amigo». Dije que sí, y me llevaron hasta el apartamento. No me permitieron entrar, pero me dijeron lo que creían que había pasado. Alguien había entrado al complejo, subió directamente a su unidad, golpeó una vez fuerte y decidido, esperó a que Rafael abriera la puerta. En el momento en que lo hizo, descargaron una escopeta de calibre 12 3 veces en rápida sucesión, lo que efectivamente partió a mi amigo en dos por la cintura. Estaba en estado de shock. Era lo peor que había escuchado en toda mi vida, y como puedes imaginar, no estaba muy protegido de las cosas horribles. Les di la versión más limpia de un informe que pude, sin mencionar los robos ni el tráfico de drogas. Les hablé de una pandilla local que tenía afiliación con el cartel. Movían drogas al por mayor, estaban armados y habían estado involucrados en mucha violencia en la ciudad durante el último año. Incluso les conté dónde estaba el apartamento original. Los detectives tomaron nota de todo, pero en el momento en que mencioné el cartel, ya no parecían tan interesados en hacer un seguimiento. Esa misma noche me largué de esa ciudad. Y cuando digo esa noche lo digo en serio. Con la ropa que llevaba puesta, le conté a mi novia lo que había pasado. Pasó a recogerme y le pedí que me dejara en la estación de autobuses. Iba a tomar el primer bus fuera de Tucson. Me preguntó a dónde iba, y le dije que a cualquier lugar lejos de la frontera. Tuve que esconderme al menos un par de semanas, pero en realidad desaparecí por un par de años. Me encontré en las calles de Flagstaff por un tiempo corto antes de que el clima frío me hiciera salir de allí. Phoenix fue mi siguiente destino. Viví en las calles durante casi 10 meses. Incluso me entregué por algunos delitos menores, solo para estar bajo libertad condicional. Tener una rutina y un chequeo regular. En mi mente todavía me estaban cazando, así que estar en el radar me parecía algo bueno. También me daba tranquilidad por si algo me atrapaba en el futuro. Estuve entrando y saliendo durante 18 meses, y encontré una habitación para alquilar en ese tiempo. Rafael tenía muchas responsabilidades pendientes. Era uno de los pocos en el grupo que realmente tenía un techo sobre su cabeza. Así que tenía alquiler, un pago del auto, seguro, servicios públicos. El tipo tenía cuentas reales. No eran solo fiestas para él. Así que cuando todo se secó, fue el que más lo sintió y se volvió el más desesperado. Robó a un par de esos tipos de las esquinas, saqueó una casa de drogas, y eventualmente alguien lo siguió hasta su casa. Solo puedo asumir que eran parte de ese grupo original al que habíamos robado para empezar. Aquí está la parte más aterradora, al menos para mí. Y esto no es solo especulación mía, sino exactamente lo que los detectives me dijeron la noche en que Rafael fue asesinado. Dijeron que, si yo hubiera llegado a tiempo, habría entrado literalmente minutos antes de que el asesino llegara al edificio. Cuando golpearon la puerta, nos habrían disparado a ambos a quemarropa, sin ninguna duda. Dijeron que fui increíblemente afortunado de haber llegado tarde esa noche. Literalmente me salvó la vida. Por eso estaba tan desesperado por salir de la ciudad esa noche. Sabía que mi suerte no iba a durar mucho más. Cuando sobrevives a algo así, no sigues viviendo de la misma manera. Haces un inventario serio de lo que tienes, de lo que quieres y de lo que valoras,
Y luego priorizas a partir de ahí. Descansa en paz, Rafael, y todos los demás que ya no están de aquellos días. Durante los días del COVID, toda mi vida se desmoronó. El dinero dejó de entrar, no podíamos salir de casa, y mi esposa y yo ya estábamos distanciados. Su hijo y yo nunca habíamos sido cercanos. Jennifer y yo nos casamos tarde en la vida, cuando Lucas ya había nacido y prácticamente era un adulto. Lo conocí como un joven enojado, casi violento, que había sido acosado durante su tiempo en la escuela y era un vándalo en público. No creo haberlo visto sonreír jamás. Lo juro por Dios, el chico nunca estaba feliz ni de buen humor. Era como el niño de una caricatura que siempre tiene una nube de tormenta sobre su cabeza. Cuando dejé de trabajar, todos nos quedamos atrapados en la casa, y las cosas se salieron de control. No podíamos hablar entre nosotros, ni siquiera mirarnos a los ojos. Después de solo 6 o 7 meses, todos bebían, todos fumaban, y el ambiente se volvió muy inestable. Sabía que las cosas no durarían, así que comencé a empacar mis cosas en secreto, planeando mi escape. Soy plomero de oficio, y no tengo problemas para encontrar trabajo, así que cuando las cosas comenzaron a abrirse de nuevo, ahorré en silencio mis centavos. Para el final del primer año de la pandemia, tenía un pequeño alijo de dinero y había rehabilitado por completo nuestra vieja casa rodante, una de esas camionetas antiguas con una caravana en la parte trasera, pero completamente equipada. Iba a ser mi carroza hacia la libertad. Las cosas se habían vuelto más locas que una rata de cloaca en nuestra casa. Peleaba con Jennifer todos los días, gritos y empujones, toda esa basura que lleva a pasar tiempo en la cárcel. No quería saber nada de eso. No quería pelear con nadie. Lucas estaba aún más loco, pasando cada momento del día en Internet. Había pasado de ser un matón de la escuela secundaria a un teórico de la conspiración estereotípico. Todo era una conspiración del gobierno, las estelas químicas, un acto de terrorismo chino. Vivía en una tierra de fantasía y, por eso, se había vuelto aún más violento e impredecible dentro de nuestra casa. Más de una vez nuestras interacciones se volvieron físicas. Una vez mientras estábamos en la cocina discutiendo, simplemente le di la espalda y seguí con mis asuntos. Ya había terminado con la conversación porque no iba a ningún lado. Abrí el refrigerador para sacar algo de comer, y este chico, mi propio hijastro, se acercó por detrás. Me envolvió con ambos brazos, me sacó el aire y me arrastró más cerca del mostrador. Me arrojó a un lado. Cerró la puerta del refrigerador de un golpe y sacó un cuchillo del bloque. Luego me amenazó con el cuchillo, diciendo que no comíamos bajo el mismo techo, y soltó toda esa locura elitista alfa que sacaba de la web. Fue aterrador como el infierno que me levantara así. Obviamente soy mayor, pero también mucho más pequeño que Lucas. Pudo haberme matado si hubiera querido, con o sin el cuchillo. Simplemente me dejé llevar, como si ya estuviera muerto o algo así. Pero pude sentir algo más que eso. Pude sentir lo enojado que estaba. No sé cómo, pero podía sentir su animosidad y lo mucho que quería hacerme daño en ese momento. Fue realmente extraño, y no he vuelto a sentir algo así desde entonces. En otra ocasión estaba trayendo las compras y Jennifer me estaba reprendiendo por no haber comprado lo suficiente o por no haber traído el producto correcto, alguna otra inconveniencia menor. Le respondí y me defendí. Y entonces apareció Lucas bajando a toda velocidad desde su habitación en el piso de arriba. Inmediatamente estrelló su frente contra la mía, justo cuando me estaba dando la vuelta desde el maletero del auto, con los brazos llenos de bolsas de la compra, así que no pude defenderme. Me golpeó tan fuerte que me hizo rechinar los dientes y sacudió mi cerebro. Luego me empujó con tanta fuerza que caí hacia atrás dentro del maletero. En ese momento entré en pánico, ya que soy muy claustrofóbico. Sabía que Lucas estaba lo suficientemente loco como para cerrar la tapa y encerrarme allí. Dejé caer las bolsas de la compra y me puse de pie justo a tiempo, ya que vi que a Lucas se le pasaba por la cabeza la idea de hacerlo. Me di cuenta de que él también lo había pensado. Le dije que iba a llamar a la policía, y fue entonces cuando él y Jennifer se calmaron y volvieron a la casa. Entré con las bolsas, pero me aseguré de evitarlos a ambos el resto del día. Después de ese incidente, hacer las maletas y largarme se convirtió en mi máxima prioridad, incluso por encima de obtener el divorcio.
Finalmente le dije a Jennifer lo que estaba ocurriendo y que quería irme y también separarnos, pero ella no estaba de acuerdo. Inmediatamente comenzó a regañarme, diciendo que nunca firmaría nada y que nunca haría nada para ahorrarme problemas. No movería un dedo si eso significaba hacerme la vida más fácil. Bueno, que así fuera, cualquier cosa era mejor que estar allí. Tomé mis últimas pertenencias y me fui en la casa rodante. Realmente no tenía un plan para esa noche, pero sí tenía uno para mi futuro. Deambulé por la ciudad durante un par de días, me adapté a la vida en una caravana y aprendí los pormenores de vivir en la carretera. No estaba tan mal. Me gustaba la idea de poder mudarme en cualquier momento. Después de 10 días me abastecí de suministros y crucé la frontera hacia México. Pasé la primera noche en una playa, ni siquiera sé cómo se llamaba. Bebí cerveza que prácticamente me salió gratis y vi más estrellas de las que jamás había visto en toda mi vida. La vida se volvió un poco rara durante los primeros meses, pero la libertad sabía increíblemente bien. Como mencioné antes, soy plomero, así que trabajo había por todos lados. Mucha gente necesitaba pequeños trabajos de mantenimiento, y me pagaban de todo tipo de formas útiles. Llegué a conocer a la gente de la comunidad y hasta aprendí un poco de español. Habiendo vivido en California tanto tiempo, mucho me resultaba natural. Mantuve contacto con algunos amigos en casa, y todo lo que escuchaba era lo que esperaba. Jennifer no me concedió el divorcio, y volvió con su exmarido, el verdadero padre de Lucas. La situación en la casa era la misma. Gritos, agujeros en las paredes, y la policía en la entrada cada noche. Después de unos meses de haberme ido, me sentía más que feliz con mi decisión. Estaba viviendo el sueño de mi infancia, un viaje por carretera a tiempo completo, mientras las personas que dejé atrás seguían sufriendo. No es que deseara eso, pero el infierno que me hicieron pasar fue suficiente para hacerme pensar que lo tenían bien merecido. Recibí una llamada hace solo unas semanas, un mes como mucho, y no podía creer lo que estaba escuchando. Me volví a internet y busqué la historia. Los titulares estaban por todas partes, con fotos de personas que conocía. Había esquivado una bala, literalmente, pero a costa de otros. Lucas finalmente había colapsado. Bebió lo suficiente, fumó lo suficiente y pasó suficiente tiempo en internet leyendo esas conspiraciones. Un día, algo lo hizo caer en picada. Se fue a su habitación, tomó un arma y disparó a sus 2 padres justo allí, en la casa. Luego dejó el arma sobre sus cuerpos ensangrentados y siguió con su vida normal el resto del día. Cuando las autoridades encontraron los cuerpos y contactaron a Lucas, les dijo que debía haber sido un asesinato-suicidio. Sus padres llevaban mucho tiempo peleando. Fue una verdadera tragedia. La policía no se lo creyó ni por un segundo. La escena del crimen era dolorosamente obvia. El montaje fue horrendo. Estas personas habían sido disparadas por un tercero. El arma había sido dejada de manera descuidada, sin ningún intento de encubrir la balística. Lucas fue arrestado y actualmente enfrenta cargos por doble homicidio. Jennifer y su esposo están muertos, así que obtuve mi divorcio de la manera más horrible posible. Si me hubiera quedado más tiempo, probablemente mi cadáver habría sido encontrado justo al lado de Jennifer, con el agujero de bala todavía sangrando. Esto fue noticia nacional este año. Tal vez lo encuentres, pero sus nombres no serán Lucas y Jennifer. Todavía voy y vengo entre México, pero ahora todo es diferente. Es difícil sentirme bien acerca de muchos de los recuerdos. Todo esto me rompe el corazón. Lo que sobreviví es una tragedia independientemente de a quién le haya ocurrido. Ese chico era una bomba de tiempo, y simplemente logré apartarme del camino a tiempo. Nunca he sido el tipo de persona que se asusta fácilmente. Siempre he sido racional, práctico, alguien que busca explicaciones lógicas para todo lo que sucede. Pero lo que me pasó esa noche cambió todo. Ahora sé que hay cosas que no tienen explicación, momentos que te enfrentan cara a cara con la muerte y te dejan marcado para siempre. Todo comenzó como unas vacaciones normales. No, no eran solo vacaciones, eran un escape. Llevaba meses planeando ese viaje. Quería alejarme de todo, del trabajo, del ruido, de la rutina que me estaba consumiendo lentamente. Sabía que necesitaba algo más que unos días de descanso. Necesitaba un respiro de verdad, un cambio de aire. Por eso decidí hacerlo solo. Sin amigos, sin familia, solo yo y la carretera.
recorriendo esos paisajes interminables de Estados Unidos. La primera semana fue perfecta. Despertaba temprano, tomaba un café en algún restaurante de carretera y luego conducía durante horas. El paisaje era tan vasto que me hacía sentir pequeño, y eso era justo lo que necesitaba. Dejé que la carretera me guiara, que el viento se llevara cualquier preocupación. Pero como dicen, la calma precede a la tormenta. La segunda semana todo cambió. Estaba en una carretera secundaria, lejos de las rutas principales. No había mucho tráfico, solo algunos autos esporádicos. Me gustaba esa sensación de soledad, era liberadora. El cielo empezaba a oscurecerse y una tormenta amenazaba con caer en cualquier momento. A lo lejos, podía ver los relámpagos iluminando el horizonte, pero eso no me preocupaba. Había conducido en tormentas antes. Lo que no sabía es que lo que se acercaba era mucho peor que cualquier tormenta. Al principio fue solo una ligera incomodidad. Vi 2 camionetas negras en el espejo retrovisor, nada fuera de lo normal, o eso pensé. La primera vez que las vi, iban bastante lejos. No les presté demasiada atención, hasta que me di cuenta de que estaban acelerando. Se acercaban, pero no pasaban. Seguían detrás de mí, a una distancia incómodamente cercana, como si estuvieran esperando algo. No lo pensé demasiado. Tal vez solo eran conductores impacientes o gente que vivía por ahí. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba, más me inquietaba. Decidí cambiar de carril, reducir la velocidad un poco, esperando que me adelantaran, pero no lo hicieron. Aceleré. Ellos también. Si bajaba la velocidad, ellos se mantenían justo detrás. No podía sacármelos de encima. Ya no era una coincidencia. Algo andaba mal. Traté de mantener la calma, pero sentía el pulso acelerado. Miraba una y otra vez el espejo retrovisor, esperando que en cualquier momento se desviaran o desaparecieran. Pero no lo hacían. Cada vez que miraba, estaban más cerca. Tan cerca que podía ver las siluetas de los conductores, aunque sus rostros permanecían ocultos por la oscuridad. Mi mente empezó a acelerarse tanto como el motor de mi camioneta. ¿Por qué me seguían? No había hecho nada. No conocía a nadie en esa parte del país. Ni siquiera estaba seguro de dónde estaba exactamente. Mi celular no tenía señal desde hacía un par de horas, y la batería estaba peligrosamente baja. Era una de esas carreteras secundarias donde las estaciones de servicio eran raras y las señales de vida, aún más escasas. Estaba completamente solo. Entonces, el pánico comenzó a apoderarse de mí. Apreté el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Aceleré de nuevo, esta vez con más fuerza, sintiendo el rugido del motor bajo mis pies. El velocímetro subía rápidamente, 90, 95, 100. Mi camioneta temblaba mientras la carretera empezaba a curvarse y serpentear. Podía sentir cada piedra en el pavimento golpeando los neumáticos, pero no me importaba. Lo único que quería era perder a esas camionetas. Pero no lo lograba. Ellos también aceleraban, pegándose cada vez más. Ahora podía escuchar el rugido de sus motores detrás de mí, tan cerca que sentía el sonido retumbar en mis oídos, como si estuvieran justo al lado. No había forma de escapar. Mis manos sudaban, mis músculos estaban tensos, y mi mente buscaba desesperadamente una salida. Fue entonces cuando tomé una decisión estúpida. Vi un desvío a la derecha, una pequeña carretera de tierra que se adentraba en el bosque. No era un camino ideal para una camioneta a alta velocidad, pero no tenía otra opción. Giré el volante bruscamente, sintiendo cómo los neumáticos derrapaban en el asfalto antes de saltar a la tierra suelta. La camioneta se sacudió violentamente mientras avanzaba por el terreno irregular, pero las camionetas no me seguían, o al menos, eso pensé. Miré por el espejo retrovisor y durante unos segundos no vi nada, solo oscuridad y el polvo que levantaba mi camioneta. Empecé a sentir una pequeña sensación de alivio, una esperanza de que tal vez había logrado perderlos. Pero esa sensación duró poco. El ruido volvió, primero débil, luego más fuerte. Los motores de las camionetas acercándose otra vez. Mi corazón dio un vuelco. Estaban ahí. No me habían perdido. Habían encontrado una manera de seguirme. Aunque no podía verlas claramente a través de la nube de polvo, sabía que estaban detrás. El camino de tierra se volvió más angosto y sinuoso. Los árboles empezaron a cerrarse sobre mí, haciendo que la visibilidad fuera casi nula. Las luces de mis faros apenas podían atravesar la espesura,
y todo el entorno parecía volverse más oscuro. La tormenta que había estado amenazando durante horas finalmente estalló. La lluvia comenzó a caer con fuerza, golpeando el parabrisas y convirtiendo el suelo en un lodazal traicionero. Mi camioneta patinaba sobre el barro. No podía controlar el volante. Intenté mantener el control, pero la velocidad a la que iba y el terreno resbaladizo eran una combinación mortal. Sabía que estaba en peligro, pero no podía detenerme. No con esas camionetas detrás de mí. De repente, una curva cerrada apareció frente a mí. Giré el volante con todas mis fuerzas, pero era demasiado tarde. El auto se deslizó hacia un lado. Las ruedas delanteras perdieron agarre, y antes de que pudiera hacer algo, la camioneta volcó. Sentí como la camioneta giraba en el aire. El tiempo pareció ralentizarse. Todo sucedía en cámara lenta. El sonido del metal golpeando contra el suelo y el vidrio rompiéndose inundaba mis oídos. El cinturón de seguridad me mantenía sujeto al asiento, pero cada sacudida era un golpe más fuerte que el anterior. Mi cabeza rebotó contra el reposacabezas, y pude sentir cómo la sangre comenzaba a correr por mi frente. No sé cuántas veces la camioneta dio vueltas. Perdí la cuenta después de la tercera o cuarta. Solo recuerdo la sensación de estar cayendo, como si el mundo entero se hubiera volcado conmigo, como si ya no hubiera un arriba ni un abajo, solo caos. Mi cuerpo flotaba en medio de la violencia del accidente. Cada giro, cada choque parecía durar una eternidad. Y entonces de repente todo se detuvo. Silencio. Abrí los ojos lentamente, pero no vi nada. Solo oscuridad. El dolor me atravesaba el cuerpo, pero era un dolor distante, como si no fuera del todo real. Mi visión era borrosa, pero podía ver las sombras de los árboles por las ventanas destrozadas de la camioneta. El aire olía a tierra mojada y a gasolina. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado. El cinturón de seguridad me sujetaba con tanta fuerza que apenas podía respirar. Sentí que algo goteaba sobre mi cara. Levanté una mano temblorosa y me toqué la frente. Sangre. La realidad de la situación comenzó a golpearme. Estaba en medio de la nada, en una carretera perdida, volcado en una zanja con una tormenta que rugía a mi alrededor. Nadie sabía dónde estaba, y entonces recordé las camionetas. El miedo me golpeó como una bofetada. ¿Seguirían ahí? ¿Me habrían encontrado? Intenté mirar a mi alrededor, pero todo estaba oscuro. No había luces ni ruido de motores, solo el constante golpeteo de la lluvia sobre el techo aplastado de mi camioneta. Mi respiración se aceleraba, y el pánico se apoderaba de mí. ¿Iban a venir por mí? ¿Qué querían? El sonido de la lluvia se intensificaba. Cada gota parecía un golpe en mi cabeza, un recordatorio de lo vulnerable que estaba. Sabía que necesitaba salir de allí, pero no podía moverme. El dolor en mi pecho era insoportable. Cada respiración era un esfuerzo. Intenté desabrochar el cinturón de seguridad, pero mis manos estaban temblando tanto que apenas podía coordinarlas. Me sentía débil, como si mi cuerpo me estuviera fallando. La oscuridad se hacía más densa a mi alrededor, y cada segundo que pasaba sentía que el aire se volvía más pesado. Y entonces, lo escuché. Era un ruido suave, casi imperceptible en medio de la tormenta. Pero ahí estaba. Un motor. Mi corazón dio un vuelco. Las camionetas. No podía ver nada, pero lo sabía. Estaban ahí, esperándome, acechándome. El sonido del motor se hacía más fuerte, acercándose. El pánico me paralizó. No podía hacer nada, estaba atrapado. Sabía que si me encontraban no saldría de esa noche con vida. Cerré los ojos, esperando lo peor. Los minutos se hicieron eternos. El sonido del motor se acercaba y luego se alejaba, como si estuvieran dando vueltas a mi alrededor, buscando. Cada vez que se alejaba, sentía una pequeña chispa de esperanza, pero entonces volvía, y el miedo regresaba con más fuerza. No sabía qué hacer, no tenía a dónde ir. Solo podía esperar, rezar. Recé como nunca antes lo había hecho. Nunca fui una persona particularmente religiosa, pero en ese momento, entre el dolor y el miedo, no me quedaba otra opción. Le pedí a Dios que me protegiera, que me salvara de lo que fuera que estuviera sucediendo. Mis pensamientos eran caóticos, una mezcla de miedo y súplicas. Sentía que estaba a punto de desmayarme. Mi cuerpo ya no podía más, y entonces de repente el motor se apagó. Silencio. No podía ver nada, pero sabía que estaban cerca.
Podía sentir su presencia, la sensación de que algo o alguien me estaba observando desde la oscuridad. Mi respiración se volvió más superficial, casi como si intentara hacerme invisible, como si quedarme quieto me protegiera de lo que estaba a punto de suceder. Los minutos pasaron, y el miedo era una constante, como una presión en mi pecho que no me dejaba respirar. No podía hacer más que esperar. No sabía cuánto tiempo estuve ahí, inmóvil, atrapado en mi camioneta, esperando que la muerte llegara a buscarme, y entonces, algo cambió. Sentí una extraña calma apoderarse de mí. No sé cómo explicarlo. Era como si de alguna manera supiera que todo estaba a punto de terminar. No estaba resignado, pero esa sensación de terror se desvaneció. Cerré los ojos, y dejé que mi mente se nublara. No sé si fue el agotamiento, el dolor o simplemente la desesperanza, pero mi cuerpo ya no aguantaba más. Todo se volvió oscuro. Abrí los ojos. El dolor seguía ahí, pero ahora era un dolor diferente, más distante. Lo primero que vi fue una luz brillante, blanca, casi cegadora. No entendía dónde estaba. Intenté moverme, pero no pude. Entonces escuché voces humanas. Estaba en una habitación rodeado de máquinas y sonidos que me parecían lejanos. Era un hospital, pero ¿cómo había llegado allí? Lo último que recordaba era el accidente, las camionetas, el miedo. Y ahora estaba aquí, en una cama, vendado de pies a cabeza, incapaz de moverme. Mi cuerpo entero dolía, pero no era solo el dolor físico. Era una sensación extraña, como si me hubiera perdido en algún lugar entre la vida y la muerte. Una enfermera entró en la habitación. Me vio despierto y se acercó rápidamente. Su rostro estaba lleno de sorpresa, como si no esperara que abriera los ojos tan pronto. Me dijo algo, pero mi mente estaba demasiado nublada como para entenderlo completamente. Estaba aturdido, desconcertado. Solo entendí una frase que me dejó helado. Estuviste muerto por unas horas. Cuando esas palabras salieron de la boca de la enfermera, fue como si el aire se hubiera escapado de la habitación. Mi mente se quedó en blanco. ¿Muerto? ¿Yo? No podía procesarlo. Era como si me estuviera hablando de otra persona, como si todo lo que había pasado no fuera más que un mal sueño del que pronto despertaría. Pero no era un sueño. Era real, tan real como el dolor punzante en cada rincón de mi cuerpo. Intenté hablar, pero mi voz no salía. Tenía la garganta seca y sentía un nudo en el pecho que me impedía formar palabras. La enfermera me observaba con una mezcla de compasión y profesionalismo, como si ya hubiera visto ese tipo de reacción antes. Pero yo no podía aceptar lo que me estaba diciendo. ¿Muerto? ¿Por horas? Eso no tenía sentido. Mi última memoria era el accidente, la camioneta volcada, el miedo abrasador que me consumía por dentro, y esas malditas camionetas. Intenté moverme, pero el dolor era insoportable. Sentía que mi cuerpo estaba atrapado bajo el peso de toneladas de concreto. Estaba vendado por todas partes, y cada pequeño movimiento me hacía querer gritar. La enfermera, notando mi incomodidad, me inyectó algo en el brazo, y poco a poco, una sensación de calma y entumecimiento se apoderó de mí. Pero el dolor en mi cabeza, ese no desaparecía. Era más profundo, más perturbador. No era solo el dolor físico. Era la incertidumbre, la confusión, la incapacidad de entender cómo había llegado hasta aquí. No podía dejar de pensar en esas camionetas. ¿Qué había pasado con ellas? ¿Dónde estaban? Tragué saliva y con esfuerzo logré preguntar. «¿Las camionetas?» Fue lo único que pude decir. Mi voz sonaba quebrada, como si no fuera mía. La enfermera frunció el ceño por un momento, claramente sin entender de qué estaba hablando. «¿Camionetas?», preguntó inclinándose hacia mí. «Cuando te encontraron, tu vehículo estaba volcado en la zanja de una carretera secundaria. No había nadie más en la escena ni ningún otro vehículo involucrado. La policía llegó después de que un conductor reportara el accidente, pero cuando llegaron, estaba solo. Solo». Esa palabra resonó en mi cabeza una y otra vez. No, no podía ser cierto. No había estado solo. Las camionetas me estaban siguiendo, acosándome, obligándome a huir. ¿Cómo era posible que no hubieran visto nada? Intenté sentarme, pero un dolor lacerante me recorrió el cuerpo. Sentía que mi cabeza iba a estallar. La enfermera me empujó suavemente de nuevo hacia la cama. «No deberías moverte», me dijo con calma. «Tuviste múltiples fracturas, hemorragias internas y...»
Bueno, tu corazón se detuvo durante casi 20 minutos. No sé cómo, pero sobreviviste. Estás vivo, y eso es lo importante. 20 minutos. Mi corazón dejó de latir por 20 minutos. Me miré las manos temblorosas, tratando de asimilar lo que significaba estar muerto. Mi mente intentaba rellenar los vacíos de esos minutos, pero no había nada. Ningún recuerdo, ninguna imagen. Solo oscuridad. Era como si una parte de mí se hubiera quedado atrapada en algún lugar entre la vida y la muerte. El médico que me atendió llegó poco después, repitiendo lo mismo que la enfermera. Milagro lo llamó. Un caso extraordinario, algo que no podía explicar con la ciencia médica. Tu cuerpo respondió cuando ya lo dábamos por perdido, dijo. Pero yo no lo escuchaba realmente. Mi mente seguía atrapada en esa carretera, en las luces de las camionetas que me seguían. Le pregunté a la enfermera y luego al médico sobre las camionetas. Ninguno de ellos sabía nada. La policía tampoco había encontrado pruebas de que hubiera algún otro vehículo involucrado en el accidente. Solo estaba yo, volcado en medio de una tormenta. Esa noche, mientras estaba acostado en la cama del hospital, con el sonido monótono de las máquinas a mi alrededor, algo cambió dentro de mí. Una sensación inquietante, una certeza que no podía ignorar. Esas camionetas no eran una simple coincidencia. Algo había estado mal desde el principio. No era solo un accidente. No podía serlo. Y aunque nadie más lo creía, yo sabía que estaban ahí. Me habían seguido, me habían llevado al límite, y de alguna manera me habían dejado vivo. No soy una persona religiosa, o al menos no lo era, pero aquella experiencia me hizo cuestionar todo lo que creía. Después del accidente, después de haber estado clínicamente muerto por 20 minutos, no puedo evitar sentir que algo más grande, algo divino, intervino esa noche. Comencé a recordar pequeños detalles que había ignorado en su momento. Justo antes de que todo se volviera oscuro, cuando mi camioneta volaba fuera de control, había sentido una paz extraña, una calma que no podía explicar. No era el pánico de alguien que se resigna a su destino. Era más profundo, más reconfortante, como si una presencia invisible me envolviera, protegiéndome de lo peor. Cuando desperté en el hospital, y los médicos me dijeron que había estado muerto, sentí un profundo agradecimiento, pero en ese momento no sabía a quién agradecerle. Ahora lo sé. Fue Dios quien me trajo de vuelta. No hay otra explicación. La ciencia no puede explicar lo que sucedió en esos minutos. Nadie puede. Pero yo lo sé. Dios me dio una segunda oportunidad. A lo largo de mi recuperación me encontré a mí mismo rezando más de lo que jamás había hecho en mi vida. No eran oraciones elaboradas, solo pensamientos, súplicas, agradecimientos. Agradecía cada día por estar vivo, por poder caminar, por poder respirar. Agradecía por esa segunda oportunidad que me fue dada, y aunque nunca entenderé por qué Dios eligió salvarme a mí, sé que hay un propósito detrás de todo esto. Pienso mucho en esas camionetas. Durante semanas me obsesioné con ellas buscando respuestas que nunca llegaron. Pero ahora, después de todo lo que pasó, me doy cuenta de que tal vez no se trataba de entender el cómo o el por qué. Tal vez se trataba de algo más. Tal vez Dios permitió que todo sucediera para protegerme de algo mucho peor. Tal vez esas camionetas eran una manifestación del peligro, del mal que estaba acechando, y Dios intervino para detenerlo, para alejarme de él. No puedo decir que ya no tengo miedo. La verdad es que cada vez que estoy solo en la carretera, miro por el retrovisor esperando ver esas luces, pero ya no siento el mismo pánico irracional. Ahora, cuando ese miedo aparece, lo enfrento con algo más fuerte: mi fe. He aprendido que Dios obra de maneras misteriosas, que su poder es más grande de lo que podemos comprender. Me salvó esa noche, de una manera que desafía la lógica y la ciencia. Me dio una nueva oportunidad, y aunque no sé exactamente cuál es el propósito de todo esto, sé que Él tiene un plan. Tal vez en el futuro entenderé mejor lo que pasó esa noche. Tal vez no. Pero lo que sé es que cada día que despierto es un regalo. Cada respiración, cada paso que doy es una bendición, y eso es lo único que importa. Cuando pienso en todo lo que viví, no puedo evitar sentirme pequeño ante la inmensidad de lo divino. Dios es grande, es milagroso. En un mundo lleno de caos, miedo y oscuridad, Él está ahí, guiándonos, protegiéndonos, incluso cuando no lo entendemos. No importa cuántas preguntas queden sin respuesta. Lo importante es que estoy aquí, vivo,
y eso es gracias a él. Aquella noche, en medio de la tormenta, con las camionetas siguiéndome y la muerte respirando en mi cuello, pensé que todo había terminado. Pero ahora sé que fue solo el comienzo. Dios me trajo de vuelta por una razón, me salvó, me protegió, y por eso le estaré eternamente agradecido.